Muy buenas gente, ¿qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y hoy os traigo un vídeo altamente interesante. Hoy vamos a hablar de cables y en concreto vamos a hablar de cables HDMI y de cables DisplayPort. Pero bueno, no solo de esto, también vamos a hablar de resoluciones, vamos a hablar también de tasas de refresco. Vamos a hablar también de profundidad de color y vamos a hablar por último también de el subsampling, formato de color o el submuestreo de croma. ¿Por qué vamos a hablar de todo esto, diréis? Os preguntaréis. Pues porque hay mucha gente que me manda comentarios en los vídeos y en redes sociales de tengo un monitor que soporta HDMI 2.1, pero lo estoy intentando poner de 8 bits a 10 bits y me dice que no puedo, imposible, ¿vale? Pues como este tipo de problema, así. Y entonces digo, voy a hacer un vídeo y vamos a explicar, vamos a aprender cositas sobre el HDMI o el DisplayPort que me hace falta poner, dependiendo de si yo quiero jugar o trabajar en 4K, con 120 Hz, con 12 bits de profundidad de color y con un croma, un formato de color 444. ¿Vale? Pues de todo eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y además de todo, te voy a dejar en la descripción, que ahora os la voy a mostrar, varias páginas web que directamente tú le vas a poner resolución, tasa de refresco, el formato de color que quiero y la profundidad de color. Y él te va a decir el ancho de banda que necesitas y el cable específico que necesitas. Porque el problema de mucha gente es que no está poniendo el cable adecuado. Pues de todo eso vamos a hablar hoy, ¿vale? Así que venga, si no os lo queréis perder, poneros cómodos porque empezamos. Y bien, para que ahora entendáis un poquito mejor de lo que vamos a hablar, os voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer una prueba. Para ello voy a utilizar un cable HDMI 2.0, no 2.1, ¿ok? HDMI 2.0 y un DisplayPort 2.0, para que veáis las limitaciones que me va a dar el HDMI 2.0 a la hora de yo poner la frecuencia de 144 Hz, por ejemplo, si le quiero poner una profundidad de color de 10 bits porque mi monitor lo soporta y todo este tipo de cosas, ¿vale? Así que vamos a ver un ejemplo y luego seguimos aumentando toda esta información. Para que veáis un ejemplo de lo que vamos a tratar en el vídeo, fijaros, yo ahora mismo estoy utilizando una tarjeta gráfica Nvidia, me voy al panel de Nvidia y me dice que estoy utilizando una resolución 4K, 3840 x 2120, estoy utilizando una frecuencia de actualización de 120 Hz, no me da la opción de subirlo ni de bajarlo. Y luego, la parte de abajo me dice que estoy utilizando una profundidad de color de 8 bits. Tampoco me da opción de cambiarlo. Incluso si doy aquí a la configuración de color de Nvidia, no puedo. 8 bits es lo máximo. Y luego tampoco el tema del subsampling o el submuestreo de croma tampoco lo puedo cambiar. Ahora me está diciendo que lo que puedo utilizar es 420. ¿Vale? Que esto ahora lo hablaremos en el vídeo, pero bueno, seguramente los que entendáis un poquito más del subsampling y del croma, pues tenemos tres opciones habitualmente. El 444, que es la mejor de todas, es la que no tiene ningún tipo de compresión en el tema de la imagen. Luego tenemos 422 y 420. ¿Vale? Pues aquí estoy utilizando 420, que sería pues la peor de todas. Vale, en este caso estoy utilizando un cable HDMI 2.0 para hacer el ejemplo y que lo veáis. De hecho, si me voy a Windows y me voy aquí a la configuración avanzada, bueno, el HDR me olvido, ¿vale? No me va a dejar activarlo. ¿Veis? No lo activa. Y luego, si me voy a la configuración avanzada, pues igualmente me está diciendo que tengo una resolución 4K, que estoy utilizando 8 bits y en el formato de color, en el subsampling, pues 420 y 120 Hz. ¿Vale? Que aquí sí que podría bajarlo un poquito. Si quiero, puedo ponerlo a 60, a 30, etcétera. Ahora lo que voy a hacer es cambiar la fuente de entrada de la imagen y vamos a cambiar por un DisplayPort 2.0.
Fijaros que aquí me confirma que estoy utilizando ahora mismo un conector HDMI, pues simplemente vamos a cambiar a un DisplayPort 2.0 y veréis el cambio. Y bien, pues ya he hecho el cambio, aquí me confirma que ya estoy utilizando un DisplayPort, en este caso un DisplayPort 2.0, y fijaros, aquí automáticamente la frecuencia de actualización se me ha subido a 144 Hz en lugar de 120, porque mi monitor llega a los 144 Hz, resolución 4K, pero fijaros, profundidad de color ha subido él automáticamente a 10, porque mi monitor soporta profundidad de color de 10 bits. Y luego aquí abajo también se me han desplegado más opciones. Fijaros, puedo configurarlo el formato de color en RGB. Incluso puedo irme también al 422 o al 444 que mencionaba antes, ¿vale? Para el submuestreo de croma. Así que yo, en mi caso, configuro la mejor opción, que sería esa, la de 444, que no tiene ningún tipo de compresión. Así que, como veis, fijaros el cambio. ¿Y esto por qué? Pues porque el DisplayPort 2.0 tiene más ancho de banda. Ahora, si yo me voy a Windows, fijaros, sin hacer absolutamente nada, esto ya ha cambiado por sí solo. También se ha configurado en frecuencia de actualización 144 Hz. Se ha configurado la profundidad de color en 10 bits y el formato de color en el submuestreo de croma, en el subsampling 444. Pero es que todavía puedo llegar a más. El HDR, que yo antes no podía activar porque estaba utilizando el HDMI 2.0, si yo ahora lo intento activar, fijaros, aquí en configuración avanzada, me dice que estoy utilizando SDR, no estoy utilizando el alto rango dinámico. Si yo ahora lo intento activar, ahora incluso he activado el HDR, que seguramente vais a notar el brillo se va a poner más oscuro, ¿vale? Pero el HDR ya está activado y si me voy aquí me lo dice. Ya tengo alto rango dinámico, el HDR también activado, que es otra opción, otra tecnología que mi monitor soporta. Con lo cual estoy utilizando todo lo mejor que me está dando mi monitor y simplemente utilizando el cable que me conviene, que me interesa en este caso, que sería como mínimo para utilizar todo esto el DisplayPort 2.0. Pues bien, gente, como habéis visto en el ejemplo, el problema lo tengo en el cable HDMI, que al ser un HDMI 2.0 me está limitando. El ancho de banda que me da no es suficiente para utilizar todo lo que yo quiero utilizar, puesto que mi monitor soporta bastante tecnología a la cual con un HDMI 2.0 no puedo acceder. Y el problema pues no lo tengo ni en el monitor, ni en Windows, ni en la tarjeta gráfica. Es el cable que no estoy utilizando el adecuado. Pues bien, sabiendo ya que tenemos por un lado cable HDMI y por otro lado DisplayPort, hay varias versiones de cada estándar. Por el HDMI vamos ya, por el HDMI 2.1 y en el DisplayPort, aunque muchos no os hayáis enterado, no lo sepáis, ya vamos por el DisplayPort 2.1, no 2.0. Ya vamos por el 2.1, que luego veremos las diferencias. No os preocupéis que os lo contaré todo. Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que dependiendo de la resolución, de la tasa de refresco que yo quiera, de la profundidad de color y del subsampling, del formato de color, voy a necesitar un ancho de banda. Entonces ese ancho de banda, ¿quién te lo da? El cable. Y dependiendo del cable que le pongas, cada cable te da un ancho de banda diferente. Lo primero es saber que las versiones de HDMI, las últimas, ¿vale? Son estas. El HDMI 1.4 llegaba hasta los 10.2 GB por segundo. Luego tenemos la versión HDMI 2.0, que fue una gran evolución, que pasó a darte un ancho de banda de 18 GB por segundo. Y la que nos encontramos ahora, el HDMI 2.1, nos da un ancho de banda total de 48 GB por segundo. ¿Ok? Si hablamos, por ejemplo, de el DisplayPort, aunque aquí no veis el DisplayPort 2.1, no os preocupéis. Luego veremos la diferencia, pero no está en esta gráfica porque a nivel de rendimiento el tope sigue estando en ese ancho de banda de 80 GB por segundo. 2.0 y el 2.1 nos da un ancho de banda total de 80 GB por segundo. Que si os fijáis, el HDMI 2.1 tendría que estar
a camino entre el DisplayPort 1.4 y el DisplayPort 2.0. Pero bueno, ya sabemos que el HDMI 2.1 me da un ancho de banda total de 48 GB por segundo y el DisplayPort 2.0 llegamos hasta los 80 GB por segundo. Muy bien, ya sé el ancho de banda que voy a conseguir con cada uno de ellos. Pues bien, si hablamos de HDMI en concreto, tenemos que diferenciar el HDMI 2.1 del HDMI 2.0 y anteriores. ¿Por qué? Pues porque en las versiones HDMI 2.0 y anteriores se utilizaba una tecnología llamada TMDS, mientras que ahora en la versión HDMI 2.1 estamos utilizando una tecnología llamada FRL, que lo que hace es definir las señales en función de los carriles y de las velocidades combinadas. Para que lo veáis, os pongo aquí una tablita. Aquí tenemos 6 FRLs, que cada uno se diferencia por el número de líneas. Los dos primeros nos dan 3 líneas, que por eso, si hacéis la multiplicación, ¿vale?, nos da el ancho de banda total. Es decir, en el FRL1 tenemos 3 líneas, nos da una tasa por línea de 3 GB por segundo, lo que nos ha dado un total de 9. Si nos vamos a la última, el FRL6, aquí tenemos 4 líneas, cada línea nos da 12 GB por segundo, pues si las combinamos, si lo multiplicamos, es lo que nos da el ancho de banda total. Pues bien, en función del número de líneas, se puede combinar. Y entonces, tenemos esta tablita que os dejo en pantalla. ¿Qué hace el FRL? A fin de cuentas, pues lo que hace es siempre intentar maximizar el rendimiento en función de las capacidades que yo necesito. Y así, con el ancho de banda que yo le proporciono, si le proporciono menos, pues lógicamente voy a poder poner una resolución más baja, o una tasa de refresco más baja, o una profundidad de color más baja. Sin embargo, si os fijáis, si nos vamos por ejemplo al FRL6, aquí es donde yo voy a poder utilizar el ancho de banda total disponible, que son 48 GB por segundo, y si yo le pongo el HDMI 2.1, que me da todo este ancho de banda total, pues voy a poder utilizar una configuración de 4K, la resolución, puedo poner una tasa de refresco de 100 Hz, le puedo poner un submuestreo de croma 444, que es lo máximo, ahí no hay ningún tipo de compresión en la imagen, y puedo poner una profundidad de color de 12 bits, es decir, lo máximo. Pues bien, ya sé que yo con el HDMI 2.1 voy a llegar a los 48 GB por segundo y que ahora yo estoy utilizando una tecnología llamada FRL. Y anteriormente pues estamos utilizando una tecnología llamada TMDS, pues obviamente que me da un ancho de banda inferior y no tengo la capacidad de llegar a las configuraciones que se pueden hacer con el HDMI 2.1. Y ahora, antes de mostraros las páginas web que os van a facilitar todo esto para que no tengáis problemas y sepáis el cable que necesitáis, si un HDMI 2.0, si HDMI 2.1, si un DisplayPort, ahora vamos a ver las diferencias que hay entre el DisplayPort 2.0, que ya se presentó, fijaros, en junio de 2019, hace ya bastantes años, y el DisplayPort 2.1 que se presentó en junio del 2022. Hace ya, pues también un poquito de tiempo, aunque mucha gente ni se haya enterado. Pues bien, ¿qué nos ofrece el DisplayPort 2.0? Pues lo que nos ofrece son anchos de banda, como ya hemos visto, de 80 GB por segundo, que nos van a hacer falta cuando ya queremos manejar resoluciones muy altas, tasas de refresco muy altas, profundidad de color alta, etcétera. Luego, como digo, que se une con la anterior, gracias a ese ancho de banda, pues permite resoluciones 8K con HDR a 60 Hz, 4K con HDR a 144 Hz y también nos permite dos monitores 5K a 60 Hz. Todo esto gracias a los 80 GB por segundo que tenemos de ancho de banda total, que no nos los da el HDMI 2.1. Y luego también pues permite resoluciones superiores al 8K, como el futuro 16K con SDR a 60 Hz. Muy bien. ¿Qué nos da o qué diferencia hay con respecto al 2.1?
Bueno, a nivel físico no hay ningún tipo de cambio, ni a nivel de mejoras de velocidad y de rendimiento. Como dije antes, ni físicamente vamos a notar nada, ni a nivel de rendimiento. Ahí todo igual que el DisplayPort 2.0. Entonces, ¿qué se diferencia? Pues bien, este estándar, que para el que no lo sepa es un estándar BESA, que ya sabéis que BESA le gusta sacar certificaciones de todo, ¿vale? Esto también está ideado por BESA. Pues el DisplayPort 2.1 se centra en mejorar la compatibilidad de DisplayPort sobre USB tipo C, que ya está bastante estandarizado o cada vez más, y el USB 4, es decir, que quieren hacerlo compatible con el USB-C y con el USB 4, lo cual pues está bien. Luego añade la gestión del ancho de banda y la compatibilidad obligatoria con las tecnologías Display String Compression, es decir, DSC, que muchas veces a lo mejor habéis visto esta nomenclatura. Esto no es otra cosa que una tecnología que permite compresión de datos, pero que no pierde calidad en la señal de vídeo, ¿vale? Cuando veas DSC es que hay compresión. Y la tecnología Panel Replay de BESA, también de BESA. Ya digo que BESA saca muchísimas certificaciones y muchísimas cosas para ganar dinero y que la gente pague por decir, ah, mi monitor o mi televisión tiene esta tecnología, ah, pues este cable tiene esta certificación, porque también hay certificaciones de DisplayPort que ahora las vamos a ver. Pues bien, aquí tenemos también el panel replay, que para el que no lo conozca, pues esto es una tecnología que lo que hace es ahorrar recursos de tu tarjeta gráfica cuando no hay movimiento en pantalla. Es decir, si hay una imagen estática que no necesito darte 60 cuadros por segundo, pues ahí voy a estar ahorrando energía. O sea, sobre todo para eficiencia energética, que todo esto viene muy bien, sobre todo en portátiles. Y luego, por último, exige que los cables funcionen a su capacidad total en longitudes superiores a 2 metros y 1 metro para los cables DP40 y DP80. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Os lo pongo en pantalla. Como he dicho anteriormente, los DisplayPort 2.1 tienen certificaciones. Hay varias, ¿ok? Está, por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo, el DP40 y tenemos también el DP80. Pues a lo que se refiere con que me dé el ancho de banda total para longitudes de 2 metros y de 1 metro es esto. Voy a esperar que os lo pongo más grande por si se ve muy pequeñito. Fijaros, tenemos por ejemplo el cable DP40, que este tiene o utiliza una tasa de enlace UHBR10 que utiliza 10 GB por segundo por 4 carriles, lo que nos da 40 GB por segundo. Quedaros también con la nomenclatura esta del UHBR, porque cada vez se va a ir viendo también más. Y además, también tenéis que saber que mientras más alto sea el número final, mejor, más ancho de banda me va a dar ese cable. Fijaros que en el DP40, que utiliza una tasa de enlace UHBR10, llega a los 40 GB por segundo. Mientras que los cables DP80 utilizan una tasa de enlace UHBR20 que nos da 20 GB por segundo por 4 carriles, un ancho de banda de 80 GB por segundo. ¿Ok? Así que también hay certificaciones para los DisplayPort 2.1 y BESA va a obligar a que nos dé el ancho de banda total dependiendo de la tasa de enlace que utilice el cable. Si es UHBR10 me tiene que dar tanto, si es UHBR20 me tiene que dar tanto, etcétera. Así que si todo esto lo unifican mejor para que la gente tenga un poquito más claro el cable que me he comprado, qué ancho de banda me da, y para liarme menos, pues fenomenal. Y ahora ya, si nos vamos a las páginas web, que os lo van a poner todo súper sencillo, vamos a verlas. Fijaros, aquí tengo la primera. No os preocupéis que os dejaré el enlace en la descripción, pero para que entendáis de qué va el asunto y cómo las podéis utilizar.
Esta primera página es muy buena, es estupenda, pero tiene una limitación, que en resoluciones no puedo poner muchas, no hay muchas. Pero, ¿de qué se trata? Imaginad, yo quiero saber el cable que me hace falta para poner una resolución 4K, ¿vale? 3840 por 2160. Le voy a meter 60 hercios, le voy a poner una profundidad de color de 8 bits y aquí le vamos a poner en el subsampling 422. Fijaros, me dice el ancho de banda que necesito, 11.88. Aquí me está diciendo que el HDMI 1.4 no me sirve, pero que con un HDMI 2.0 ya es suficiente para esta configuración. Y por supuesto el HDMI 2.1 también. ¿Veis? Qué sencillo me lo pone. ¿Qué pasa? Imaginar que yo quiero irme, en vez de a 4K 60, lo quiero poner 120. Le meto 120. Como veis, esto ya ha subido. Ya me está diciendo que el HDMI 2.0 no me sirve. Y ya, pues, si le pongo también profundidad de color de 10 bits, igualmente me va a decir que no. Necesito más ancho de banda, fijaros. Está en 21. Estoy en 26. Y si ya el formato de color lo ponemos en 444, pues necesito 40. ¿Vale? Pues fijaros qué fácil es saber el cable que necesita, además del ancho de banda. Full HD 120 Hz. Fijaros. Aquí, con esta configuración, me está diciendo que el HDMI 2.0 también me sirve. ¿Qué pasa? Como digo, está limitada esta página al tema de resolución y está limitada también a tasas de refresco, ¿vale? A tasas de hercios, ¿vale? Pues esta otra página me soluciona ese problema. ¿Por qué? Pues porque yo aquí voy a actualizarla, que me deje aquí. Tengo un montón de resoluciones. Por ejemplo, 1080p. Y quiero profundidad de color 10 bits. Y le doy. Ahora, si tú quieres una resolución que no venía aquí, pues tan sencillo como poner custom. Y además de todo, en la frecuencia también podemos poner aquí la que queramos. En vez de 120, puedo decirle otra. Entonces, resolución, pues imaginaros que yo quiero una resolución 2K, 2560, ¿vale? Voy a poner una 2K típica, por 1440 y quiero 240 Hz. Y aquí, fijaros, me está diciendo que necesito 31.85 GB por segundo. Es decir, que necesito un HDMI 2.1 sí o sí, o un DisplayPort 2.0 sí o sí. ¿Qué pasa? Esta página tiene la limitación de que no me deja poner el subsampling, el submuestreo de croma. ¿Qué pasa? Pues nada, os doy una última opción. Esta gráficamente es un poco más limitada, no visualmente no es muy agradable, pero para que queremos nosotros suficiente. Fijaros, aquí yo le puedo poner o una de las resoluciones que ya me vienen, o aquí directamente le puedo poner la que yo quiera, 3840 por 2160, resolución 4K. Ahora yo le quiero decir 120 Hz. Y yo aquí le puedo poner la profundidad de color 10 bits y aquí una de las opciones que tenemos disponibles, ¿vale? Pues nos va a decir aquí un poquito más abajo, me va a decir que con el DisplayPort suficiente. Luego aquí en el HDMI 2.1 también, ¿vale? Aunque aquí la primera me diga que no, pero también es suficiente, ¿vale? El límite lo tengo aquí, el límite del HDMI 2.1. Por ejemplo, si le pongo 1920, vamos a poner Full HD. Aquí le voy a poner 365 hercios. Y aquí le voy a poner 8. Bajamos, DisplayPort sin problema, HDMI 2.1 sí que me vale,
pero el HDMI 2.0 no me sirve, ¿vale? Me dice que no. De hecho, fijaros, lo que os expliqué antes del HDMI TDMS, aquí lo tenéis, mientras que el HDMI 2.1 ya utiliza la tecnología FRL. Pues nada, os dejaré las tres, que con las tres lo vais a tener cubierto todo y ayuda un montón porque me dice el ancho de banda que necesito y me dice el cable en concreto que necesito. Así que nada, gente, espero que el vídeo os haya parecido interesante, que hayáis aprendido cositas si no las sabíais y que sobre todo para todos aquellos que os volvéis locos, ¿vale? Y que os creéis que tenéis algún tipo de problema, pues que al final sea cosa del cable. Que si lo puedes sustituir y poner el adecuado, perfecto, y a disfrutar de tu resolución, de tu tasa de refresco, de tu profundidad de color y de todo. ¿Ok? Y nada, pues lo dicho, si os ha gustado el vídeo, pues un like grandote para apoyar el contenido y que suba. Y nada, yo muy prontito te voy a traer un nuevo vídeo, así que si no te has suscrito y no te lo quieres perder, suscríbete y si ya lo has hecho, activa esa campanita para no perdértelo. Nos vemos, gente, prontito. Bye, bye.